Muchas gracias, Fernando. Bueno, voy a dar la palabra a Alejandro González. La exposición va a versar sobre inconsciente y lenguaje, Freud y Vygotsky. Alejandro González es licenciado en Psicología, fue docente de la Cátedra de Teorías Psicológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. Desde 1985 dictó cursos sobre la Escuela Sociohistórica en la UBA y otras instituciones. Los primeros fueron dictados en la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética. Es miembro del directorio fundador de la revista Psicología Científica, primera publicación dedicada exclusivamente a la Escuela Sociohistórica de Vygotsky. Autor junto con el doctor Mario Golder del libro Freud en Vygotsky, Inconsciente y Lenguaje. Es autor de varios capítulos de libros dedicados a las... así como de varios artículos y trabajos en distintas publicaciones de Argentina y el extranjero. Actualmente es director del Ateneo Vygotskiano de la República Argentina. Bueno, hasta ahora venía todo bien, ahora se degrada esto. Porque la veo muy preocupada María Elena mirando de reojo el reloj, voy a tratar de suprimir 15 minutos. Bueno, vamos a ver si es cierto que la vida es eterna en 15 minutos. Mi punto de exposición tiene que ver con una preocupación personal. Esto es correlacionar los fundamentos epistemológicos en los cuales me formé con aquellas prácticas que tuve que realizar para ganarme la vida, es decir, la clínica. Dado que la academia no fue muy benefactora para conmigo, tuve que dedicarme a la clínica y por eso me preparé también en psicoanálisis. Como nunca he dejado de ser vygotskiano, no sé si neo, retro, la verdad que no sé, en el año 81 ya había empezado a estudiar a Vygotsky, lo cual era una de las actividades menos peligrosas que hacía por aquel entonces, a pesar de que enfrente del SARCU, la Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética, lo cual era todo un riesgo en sí mismo, teníamos a la obra social del ejército. ¿Sí? O sea que deben tener un book mío que en cualquier momento, si necesito fotos mías, las voy a ir a pedir. Ahí seguramente van a tener. Bueno, y esta correlación surgió hace aproximadamente 26, 27 años. En la primera lectura de Pensamiento y Lenguaje que realicé en el seno mientras estudiaba con algunos de los introductores de la teoría vygotskiana en la Argentina. Si bien es cierto que Vygotsky, a diferencia de sus colegas y sus coetáneos, no sé si estoy alucinando o hay una sirena acá al costado mío. Esa sí, claro. No, claro, es eso. Decía que a diferencia de sus coetáneos, Vygotsky no era un recitador de citas marxistas, de citas de Marx para construir una psicología. Sí, él fundamentó, basó todo el giro copernicano que él introduce a la investigación de los procesos psicológicos superiores o la psicología de las alturas, a diferencia de la psicología de las profundidades que había fundado Freud, como se llamaba en aquel entonces, en ciertos postulados de una dialéctica materialista o materialismo dialéctico, como se degradó en una institucionalización stalinista. Y para Vygotsky, y para esta teoría, para esta corriente filosófica, la constitución específicamente, aquello que es específicamente humano en el hombre, se debe a que el mismo es constituido a partir del conjunto de relaciones sociales. Famosa sexta tesis sobre Feuerbach, alemán, que sobrevivió a pesar de él gracias a las críticas que le hizo Marx. Este conjunto de relaciones sociales está construida y constituida en derredor de la actividad principal del ser humano, que es la actividad de proveerse y de generarse
los medios de vida. Aquello que decía mi abuela, primo mangiare dopo filosofare, Marx decía en la ideología alemana, justamente, que antes que pensar, el hombre debe proveerse los medios materiales de su existencia, ¿no? Para dar vuelta, para cambiar esta glosa marginal en forma de dibujo que le hizo a la fenomenología, no, a la lógica de... a la lógica, a la gran lógica, no la lógica de la enciclopedia. El trabajo, que es alrededor del cual se constituye lo que podría denominarse la esencia del humano, ¿sí? A fines de economía expositiva, podríamos llamarlo así, tiene ciertas peculiaridades. Una de ellas es la grupalidad. El trabajo siempre se realiza en grupo. La segunda es la de ser realizado de forma mediatizada a través de herramientas construidas por el propio ser humano. Y la tercera, y no menos esencial, es su consustancialidad con el lenguaje. Esta misma estructura del trabajo da lugar a una modificación radical de la propia naturaleza humana. No es que desaparece la naturaleza animal en el ser humano, sino que la modifica de raíz y tiene obviamente subsistencias en la constitución humana. Ahora bien, también sabemos a partir de Broncar, que para mí es una serie de hipótesis realmente revolucionarias de Broncar, que la estructura misma del trabajo que permite reestructurar de raíz la naturaleza humana al modificar la relación del hombre con la naturaleza exterior y también con la propia, tiene su manifestación en el ámbito del lenguaje, en la constitución del lenguaje mismo. Dice Broncar que una de las condiciones de existencia de la conciencia, no olvidemos que Broncar es presidente de la Sociedad Saussuriana, es la de la arbitrariedad del signo lingüístico. Esto es, en función de la ruptura de la ligación natural del hombre con su entorno sensorial, es que se comienzan a constituir a través de los medios psicológicos, de los instrumentos psicológicos de formación psicológica, los fundamentos de la conciencia. Otra de las características centrales, dice Broncar, es la de la linealidad del signo lingüístico, que da lugar a la discrecionalidad del lenguaje, a la discrecionalidad del lenguaje, que Vygotsky, en Pensamiento y Lenguaje, tradujo como una de las funciones principales de la combinación del encuentro del pensamiento con el lenguaje. Cuando la nube de pensamiento, dice Vygotsky, puede convertirse en la lluvia de palabras, en una lluvia de palabras. Ahora bien, en esta grupalidad del trabajo se conforman también las condiciones de aquello que es la unidad que Vygotsky propone como unidad de análisis del pensamiento verbal, que es la del significado. En la grupalidad del trabajo se crean las condiciones para la generación del significado.